gustatzen zait gaur aurkeztea Pello Monteano Sorbet. Hemen daukagu historialaria, unibertsitatean ikasi zuen, doktoretza egin zuen historian, soziologian ere bai ikasi zuen, UNED-en Espainia mailako sari nagusia hartu zuen, eta gaur egun daukagu Nafarroako Artxibo Orokorrean artxiberoa. Ez dakizue ze zaila dan, halako pertsona bat, librepensadore bat, aparato kritikoarekin eta euskaltzalean sartzea gure hiriburuan Iruñan artxibero. Hori importantea da. Hemen zizurkildik ari gara iraganera begira. Iraganera begira, gure gaurko zaletasunetik euskaltzalea gara, gure amalorra maite dugu, gure iraganeko hainbat pasadizuekin gelditzen gara horrela, Nafarroako konkista, nola posible ote zan hori, hemengo batzu jun zirela arela, 500 urte pasa dira, ez ditugu ulertzen hango ideologiak, hango gertaerak, Gerra Zibilari begira ez dugu ulertzen nola arabatarrak, Nafarroan, zergaitik matxinatuek, nola baitere garaipena lortu zutenan, bueno, gure kontrasanak ditugu gure iraganean, eta hortik behiratzen dugu iraganera eta erabakitzen duzue, zizurkilgo armarria aldatu behar dugu. Eta aldatu behar dugu lehenengoa ezagutu gure historia. Ze suposatu zuen armarri horrek gure historia, zizurkilgo historia. Ezerrez. Eta zergaiti daude kainoi horiek gure armarrian. Eta nondik etortzen dira kainoi horiek. Guazen ezagutzera historia hori. Eta gurekin dago Pello Monteano, eta Pello Monteano baita ere metodologia guztia dauka. Unibertsitatean ikasita, teoria, historiaren metodologia, objektiboak izan behar gara. Berak, irakurtzen ditu 16. mendeko konkistatzaileen testo guztiak inor baino beto planeta osoan. Konkistatzaileek ekarri zuten hainbat pertsona soldatopean, Juan de Rena, besteak beste, Cisnerosen azpian, Fernando de Aragonen azpian, irakurtzeko letra hori, oso zaila da. Baina bera da mundu osoan hobeto irakurtzen duena. Eta hori horrela da. Beste batzuek ikusi behar dute, horren traduzioa eta baita ere jende horiek kontestuan jarri behar ditugu bere garaian, nola pensatzen zuten, gu gaude 21. mende hasieran, ezagutu behar da guzti hori ondo, eta metodologia horrekin, emango digu gaur, suposatzen da bere objektibotasunaren bilagoaz. 21. mendetik, duela 500 urteko errealitatea erregeak dira, emakumearen papera garai hartan, ezan gaur egungoa, demokraziaren konzeptua esan existitzen, zidadaniaren konzeptua esan existitzen, errepublikaren konzeptua esan existitzen, Euskal Herria berri bezala esan existitzen konzeptu hori. Baina bera saiatzen da objektiboa izaten, badaki Frantzian zer nolako historiak idazten dituzte, espainolek ere bai ze historiak idazten dituzte, hemen dago liburu bat, ni batzutan, hitzaldiak ematen ditudanean, La Guerra de Navarra, La Guerra de Irak, Crónica de la Conquista Española, Crónica de la Conquista Americana. Nola ikusten ditugu gaur egun, no? Porque guretzat, ni unibertsitatean ikasi nuen, Crónica de la Conquista Española, nola hitzak ere bai atzean daukaten ideologia bat. Eta nik honekin, hau eta gero, nire hitzaldi guztietan hitz egiten dut los conquistadores, del Imperio Azteca, del Imperio Incaico, del Reino de Navarra. Hori, kokatzen zaituzte Pello Monteanoren aurrean, eta orain goazen pertsonaren gana. Eta pertsona da Euskal Herrikoa. Euskara mintzatzen du pixka bat, bizio progresista badauka, Atarrabiako alkatea izan zinen. Baita ere, busti da, zuek bezala. Busti da, batzutan nahi dugu gure herria etorkizunea eraiki, bakoitzak hartzen du bere posizionamendua, baino dena den metodologia erabiltzen du. Madrilgo historialari guztiek egiten duten bezala programa, teleistako programa guzti horietan, La Real Academia eta dirutza guzti horiekin, eta gainera juten diran independientes y objetivos. Horregatik nire ustez, bere lanetan, objektibotasuna dago.
gure aitonamonek idatzi zuten, Belateko bataila izugarria izan zala eta kainoiak harrapatu genituen eta bat, gatazka txiki bat besterik etzan izan. Guk eraiki dugu kondaira bat, hori da errealitate historikoa, kondaira bera, baita ere, oso herri txikia gara Euskal Herrian, gerra guztiak galdu ditugu, gure izaera ez dugu galdu, baina behintzat behar dugu zientzia lorrean metodologia jarraitu, gu zientzilaria gara, eta herri libre izateko behar ditugu zientzia gizona eta erakunde zientifiko independienteak. Ez diogu beldurra izan behar zientziari eta egiari. Gure alde dago, gure historia, hemen gaude, bere Iruñetik etorri da, ni Tolosatik, zuek hemen zaudete, eta hori jada errealitate bat. Orduan horregaitik, eskertu nahi diot, Peio Montzan hori, honea etortzeagatik, halako eguraldi txar batekin, eta, bueno, entzun, eta gero daukazue liburu hau, liburu hondetan, erosteko, eta basain, irakurtzeko. Eskerrik asko. Beno, lehendabizikoa gustatuko litzaidake esatea oso pozik nagoela hemen egoteagatik. Zizurkilen, Gipuzkoan, batez ere, Nafarroako konkistari buruz hitz egiteko. En segundo lugar, me gustaría decir que la presentación de Juancho ha sido demasiado elogiosa en lo que me toca. Ahora no puedo defraudar, eso es lo malo. Bueno, yo la verdad que he preparado la conferencia, la pequeña charla, con mucho cariño. Esta mañana, pues en Pamplona estábamos de fiesta y tenía unas horas pues, para hacer algo muy específico para Zizurkil, de forma que, bueno, esto no lo puedo aprovechar en otro pueblo. Eso es lo que suele pasar cuando haces cosas concretas sobre historia más o menos local, ¿no? Mi idea es que, bueno, yo creo que mañana vais a tomar la decisión respecto al nuevo escudo de armas, que es un signo de identidad, y como tal, pues bueno, a mí me parece perfecto, es uno elige los símbolos que representan a su pueblo y eso puede cambiar tranquilamente en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, mi objetivo es sobre todo que tengáis una idea de qué sabemos acerca de lo que ocurrió en Belate aquel 8 de diciembre de 1512. Y luego, independientemente de eso, veáis pues, la relación o no que puede tener con el presente, insistiendo en que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que ocurrió entonces y otra cosa es cómo sentís vosotros que se os debe representar con esos símbolos de identidad, que son la bandera, el escudo u otro. Por lo tanto, me voy a centrar un poco en la información que tenemos sobre ese hecho. La más objetiva y la más inmediata a los hechos, puesto que, ya sabéis, lo ha dicho Juancho, pues con el tiempo las cosas se van mitificando, se hace uso de ellas. En ese momento pues interesaba hacer un uso identitario de los acontecimientos, también los navarros lo hicieron a otros niveles. Pero bueno, los hechos fueron los que fueron y eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, en principio, la información que he recogido es fruto de una investigación que está en el contexto, una investigación que llevamos en Navarra, a cabo en Navarra en la última década prácticamente, para desprender del relato oficial todo aquello que fueran mitos, aspectos no conocidos, es decir, los hechos más o menos están relatados prácticamente desde el momento en que se produjeron. Tenemos la primera crónica del año 1515, que es la de Correa, y luego bueno, pues, las crónicas del siglo XVI, XVII y XVIII. En el XIX se vuelve a una revisión ya desde planteamientos foralistas, vamos a decir vasquistas también, del vasquismo navarrista o del navarrismo vasquista, como queráis, y luego un discurso oficial, ¿no? Que pues, ha tendido a acomodar esta serie de acontecimientos históricos al objetivo de justificar el presente más de que a explicar el pasado, ¿no? Y bueno, pues después de esos 10 años hemos conseguido en todos estos archivos, y algunos más, está donde yo trabajo, el primero, el Archivo Real y General de Navarra, la Real Academia de la Historia, del que veremos algún documento aquí, el Archivo de Tudela, el Archivo de Simancas, la British Library de Londres, el Archivo de la Torre de Tombo de Lisboa en Portugal, el Archivo de la Corona de Aragón, la Biblioteca Nacional de Francia, la de España, etcétera, que culminó en este libro que habéis de ver en manos de Juancho y que recoge más o menos todo el contexto del acontecimiento que vamos a analizar en esta charla.
Previamente me vais a permitir que os ponga un poco cómo es la foto completa. El tema de la batalla, del combate, de la hazaña de Velate se enmarca en un proceso bastante largo. Eso es una de las aportaciones de la investigación en estos últimos años, es decir, la conquista de Navarra, la guerra de Navarra es un proceso de 17 años con sus fases. En unas predomina el elemento militar, en otro el diplomático, en otro los elementos de ocupación y concretamente el combate de Velate se enmarca prácticamente en el principio, pero es bueno que veamos un poco todo. Efectivamente, la primera en Navarra está reinando en este momento Juan III de la Brit y Catalina I, que es la reina propietaria, es rey consorte. Al mismo tiempo tenemos en Francia a Luis XII, que era un monarca bastante viejo, y lo mismo cabe decir de España con Fernando de Aragón, que ya es rey de Aragón, gobernador de Castilla, porque ya es hijo de la reina Isabel desde hace 8 años más o menos. Y en la primera fase de la guerra de Navarra es lo que llamamos la primera conquista, que es a lo que hasta ahora se habían limitado los historiadores prácticamente, sobre todo desde la perspectiva españolista, de presentar la guerra de Navarra como una incursión en el verano de 1512, poco violenta y prácticamente deseada por los propios habitantes, ¿no? Es un poco el margen ideológico. Pero hay muchas más fases. A esta primera conquista, que termina más o menos a mediados de 1513 con la toma de Castilla de Mayor, la primera, y posteriormente el sometimiento de Baja Navarra, le siguen 2 años en los que hay tregua con Francia, en los que Fernando el Católico, Fernando de Aragón, consolida la conquista mediante la construcción de un nuevo sistema de fortalezas ya en el Pirineo, el asentamiento de un ejército de ocupación, el uso de las instituciones de Navarra y una política represiva y de premios a los disidentes o a los partidarios respectivamente. En 1516 ya tenemos un nuevo monarca en Francia, ya es Francisco I, que tendrá un protagonismo en el hecho de Velate, porque aún no es rey, pero está como delfín encabezando el ejército que va a protagonizar ese ataque, y se produce en ese contexto la primera intentona legitimista, que es navarro-bearnesa, no interviene el ejército francés en ese momento, y que termina con la captura del mariscal de Navarra en Isaba, el 25 de marzo de 1516. Se abre un periodo de 5 años en el que ya se incorpora un nuevo actor, muere Fernando de Aragón y sustituye el rey Carlos I, posteriormente en 1519 el emperador Carlos V de Alemania. Y en cuanto a Navarra se refiere, pues es el periodo en el que se produce el reinado, aunque él es virrey, del duque de Nájera, que es un señor castellano con grandes influencia en los territorios vascongados. Íñigo de Loyola, por ejemplo, pertenece a su séquito personal, que gobierna Navarra, como digo, con un talante autoritario, violenta la constitución política del reino, que hasta entonces más o menos había respetado, y consigue que incluso beamonteses que eran partidarios de la conquista en la primera fase, pues prácticamente se pasen al legitimismo, como veremos en la siguiente fase, que es la liberación del reino, ya con Enrique II, que sustituye a sus padres en 1517, que sería la liberación del reino. En 1521 el reino se libera brevemente, gracias a la entrada de un ejército francés, fundamentalmente francés, y a la rebelión de las principales localidades de Navarra. Como digo, es muy breve, puesto que se ataca a Castilla, se provoca una reacción nacional en Castilla y se inicia un periodo de 2-3 años, va a durar hasta las navidades de 1523-1524, en el que se vuelve a conquistar nuevamente todo el reino. Esta conquista será militarmente mucho más agresiva y violenta, también lo será la represión que llevará consigo a posteriori. Y por último, desde 1524, desde el perdón de Hondarribia, una especie de amnistía que se concede a los legitimistas navarros que defienden a Hondarribia a cambio de liberar la plaza, pues a partir de entonces la guerra de Navarra se limita fundamentalmente hasta el año 29, en el que se firma la paz de las damas, que pone fin vamos a decir, al periodo bélico de la guerra de Navarra. Pues como digo, esos años la guerra se limita a una por Baja Navarra. ¿De qué lado va a caer el territorio norte, que está situado al otro lado de los Pirineos? El
la actual Baja Navarra, que en este momento se conoce como Tierra de Bastos. Bien, este sería un poco el panorama completo de la conquista, solo que nos vamos a ir entreteniendo, poniendo un poco la lupa en las primeras fases. Vamos a ver un poco el punto de partida para que entendamos bien lo que ocurre. ¿Cómo es Navarra hacia 1500? Hacia 1500 en Navarra se combinan luces, sombras y un panorama europeo muy cargado de nubes, podríamos decir. Por un lado está la reconstrucción del Estado navarro. Como sabéis, toda la segunda mitad del siglo anterior está cubierta por la guerra civil, en el que los bandos nobiliarios, y eso en los territorios vascongados también saben mucho, escapaban por sus respetos frente a una autoridad real ausente y débil. Bueno, pues hay una serie de procesos, hay una recuperación demográfica, algo más tardía que aquí, pero bueno, para que veáis, Navarra tiene en ese momento unos 125.000 habitantes, comparado por ejemplo con Francia, que tiene 15 millones, y España, que tendría más o menos la mitad. Podéis daros una cuenta de qué potencial demográfico y económico puede tener un reino de esas dimensiones. Bueno, se está reforzando la autoridad real sobre esos bandos nobiliarios, se está creando, o se hace algún intento de crear un ejército profesional, pequeño pero profesional, que es uno de los signos de los nuevos estados modernos, que los reyes no tienen que depender de las tropas que le aporta la nobleza. Y desde el punto de vista de política exterior, se está intentando librar del abrazo del oso, ¿no? Del protectorado, del asfixiante protectorado español de los últimos años, al que ha tenido que recurrir Navarra para protegerse de la hostilidad francesa. Luego veremos por qué tiene presiones tanto por el norte como por el sur. A nivel interno, pues aunque la guerra civil ha terminado, pues aún existe un clima, sobre todo entre la nobleza y las élites de las villas, una división entre los bandos. Los bandos son agramonteses y viamonteses. Por ser breve, agramonteses tienen una implantación geográfica mayoritaria, sobre todo en el sur de Navarra, de la zona media para abajo, con alguna prolongación hacia el Valle del Roncal, y son partidarios, en principio eran partidarios de la amistad con Aragón, y en este momento ya de una alianza estratégica con Francia. Y los viamonteses son mayoritarios en la montaña. Su líder es el conde de Lerín, y su programa, además de ser anti-agramonteses, pues es tener amistad con España pues bueno, plantean problemas de aceptación del poder real, de tal forma que en 1507, aprovechando que Fernando de Aragón está ausente, porque lo han expulsado prácticamente de Castilla, los reyes consiguen aplastar a la rebelión bermontesa y expulsar a su líder, que nunca volverá. El que vuelve es su hijo. Él morirá en el exilio en 1508. Así que, aunque se está reconstruyendo el Estado, aún no han cicatrizado las divisiones de la guerra civil, y el Estado, por decir de una forma, se fundamenta en la lealtad del partido agramontés, que es bicefalo por el conde de Sant Esteban, que tendrá un papel oscurísimo en toda la guerra, y el mariscal Pedro de Navarra, que sí tuvo una actuación muchísimo más honesta y leal con la monarquía, ¿no? Bien, y por otro lado, la borrasca que se arrima por Europa es que efectivamente las dos grandes superpotencias europeas en este momento, una ya consolidada como es Francia y otra emergente como es España, pues se van a pugnar por el dominio de Europa, por la hegemonía en el continente. En este momento la guerra se está fraguando en Italia, pero pronto se va a trasladar también al Pirineo occidental como un nuevo frente de batalla. Bien, ¿y por qué en este contexto la situación de Navarra, de los reyes de Navarra en particular, es tan complicada? Como veis en este mapa, que está hecho para conferencias en inglés, por eso están los nombres tan raros, pues Navarra ocupa, los reyes de Navarra, hemos señalado el reino en rojo y en amarillo-naranja los territorios que el reino ha ido perdiendo en los siglos anteriores, y en otros colores veis los dominios de los reyes de Navarra que no son propiamente el reino. Es decir, los reyes de Navarra son reyes de Navarra, pero son señores de dos territorios que, como veis, se articulan pues, del medio en el Pirineo occidental hasta el mar, prácticamente, entre los dos grandes espacios emergentes que es Francia y España. En este momento Alemania es una expresión geográfica, lo veis, es un pequeño cruce de estados, al igual que Italia
y al norte tenemos Inglaterra, que es la otra gran potencia europea, que va a ser llamada también, por lo menos en este siglo, el predominio en el mar. Bien, con más detalle podemos ver lo delicado que es el conjunto territorial que tienen los reyes de Navarra en el Pirineo occidental, cuando tanto España como Francia se van a enfrentar. Como veis, está el reino de Navarra, los reyes de Navarra son reyes soberanos. También Bear es un territorio que aún no es Francia, son señores del Bear, y es un territorio también con soberanía, pero todos los pequeños que ven, está Andorra también, en azul, son territorios, propiedad de los reyes de Navarra, pero que están supeditados al rey de Francia. Por lo tanto, los reyes de Navarra son señores soberanos de unos territorios, pero están supeditados al rey de Francia por otros. Este papel de grandes señores franceses se va a ver reforzado hacia 1522, cuando muera Alain de Albret y ceda, no a su hijo Juan III, porque para entonces ya ha muerto, pero sí a su nieto Enrique II, otros territorios como son Albret, Périgord y Limousin. Es decir, la vertiente de gran señor francés se refuerza en el futuro. Y como veis, cuando estalla la guerra, que es en 1511, pues la posición de los reyes de Navarra es muy delicada. ¿Por qué? Porque lo que conviene a los territorios del norte no conviene a los del sur, geopolíticamente, y al revés. Es un difícil equilibrio. ¿Cómo estalla la guerra? No nos vamos a entretener mucho, pero para que os hagáis una idea, pues, en Italia, la ocupación de Italia, suscita un conflicto entre el rey de Francia y el Papa. En ayuda del Papa acude Fernando el Católico, como no, que ya ha ocupado Nápoles, es decir, tiene presencia en Italia, y se forma la Santa Liga. Es una liga antifrancesa que va a atacar a Francia entre finales de 1511 y a principios de 1512 por dos espacios, fundamentalmente. Por el milanesado, es decir, por los Alpes, pero también un gran ejército aliado, es decir, España, Venecia, el Papado e Inglaterra, la Liga Santa, va a intentar invadir el sur de Francia por el pequeño cuello de botella que supone la desembocadura del Bidasoa, teniendo en cuenta que Navarra se declara neutral. Un ejército español se va concentrando en la llanada alavesa y un ejército inglés desembarcará en la costa guipuzcoana para conjuntamente invadir Guyena, que es la parte sur de Francia, que es un territorio que 50 años antes era Inglaterra, pertenecía a la corona inglesa y fue conquistado por Francia en la guerra, al final de la Guerra de los 100 años. Es un poco complicado, pero para que veáis un poco cuál es la situación. Bien, en este contexto se produce la primera conquista, que como digo ocupa de mediados del 12 a mediados del 13. Bien, ¿cómo va a ser esto? Bueno, pues en julio es de sobra conocido cuando Navarra, que es llamada por los bandos, por su posición, firma un tratado de mutua ayuda con Francia. Esta firma, que es del 17 y 18 de julio, es vista por la Santa Liga, por la coalición antifrancesa, como una toma de postura en la guerra, como que Navarra es cora del lado de Francia. Es verdad que hay algunas cláusulas intencionadamente introducidas por la diplomacia francesa que, a pesar de que dice el tratado una cosa, comprometen mucho. Es decir, si Navarra se compromete a atacar a todos los enemigos del rey de Francia, en esta situación los enemigos no pueden ser otros que los españoles y los ingleses. Eso es así de cierto. Bueno, en todo caso, entendido como una ruptura de la neutralidad, el ejército que iba a entrar en Guyena, el español, porque el inglés no se mueve, los ingleses siguen considerando Navarra neutral, pues penetra por Sacana y tras vencer la resistencia tanto en Alsasu como en Osquía, pues prácticamente se planta delante de Pamplona, que es la vía montesa, ofrece poca resistencia y cae con mucha facilidad el 25 de junio. Bien, aunque en Numbier se trata de reorganizar la resistencia, y es donde se ordena concentrar todo el ejército navarro, el pequeño ejército navarro, transportar toda la artillería desde el sur, pues al final la desproporción entre el pequeño ejército navarro, ya que el francés está inmovilizado por el inglés no invade Navarra, pero impide que el ejército francés venga en ayuda de Navarra, porque mientras estén en la zona de Irún, Rentería, pues los franceses no van a abandonar la protección de Bayona y de sus plazas fuertes en Guyena. Bueno, pues
ante la desproporción entre el mejor ejército de Europa en ese momento y el pequeño ejército navarro, el rey se ve forzado a firmar una tregua el 30 de julio, la tregua de Pamplona, que es pues una claudicación, empezando porque se le obliga a abandonar el reino. De hecho, él lo ve, en cuanto llega a Bear, ve que ha sido una claudicación y no cumple lo establecido. Bien, en el mes de agosto, con el trauma que supone para el reino la marcha del rey, la disolución del ejército de Lumbier y la caída, o vamos a decir más que caída, la capitulación de las principales plazas de la zona media, pues Sangüesa, Lumbier, Pamplona por supuesto, Tafalla, Estella, pues corta Navarra por la mitad y además el territorio más pro-legitimista queda aislado en el sur. Bueno, pues se van produciendo una desmoralización terrible, además llegan las bulas de excomunión, es decir, en el contexto de esta guerra internacional, el Papa ha terminado excomulgando a los reyes de Navarra y dando a España el único argumento jurídico que va a enarbolar prácticamente para justificar, que es el rey, el Papa, ha privado a los reyes de Navarra de sus territorios y por lo tanto, en justa guerra, cualquier otro rey puede arrebatarse. Ese va a ser el argumento que siempre escribirá España para justificar su retención de Navarra. Bueno, eso llega este verano, aunque como la excomunión no era explícita, pues en Navarra no tuvo ningún efecto desde el punto de vista de la población. Por eso Fernando el Católico pidió otra bula que llegará en febrero, en el que ya la excomunión de los reyes de Navarra es explícita con su nombre. Bueno, en septiembre van cayendo, ya fruto de un ejército aragonés que sale de Tarazona, las principales plazas de la Ribera y el ejército de Pamplona, que no se ha dispersado. Prácticamente la mayoría de las plazas se han rendido sin tener cañones enfrente, pues decide pasar a Baja Navarra para continuar la ofensiva, el plan original, es decir, que los ingleses penetren por el Bajo Bidasoa, ellos por Baja Navarra confluirían hacia Bayona en una operación de tenaza. Bueno, lo que ocurre es que los ingleses ya se han hartado de esperar, se creen utilizados. También es verdad que ha avanzado ya mucho el otoño, en esta época las guerras se hacen en verano. Ya estamos a finales de septiembre, una campaña para empezar en esa época es un poco arriesgada, como luego veremos. Y, como decía, el ejército inglés, muy descontento, porque se sienten utilizados, empezando por el marqués de Dorset, que es el primo de Enrique VIII, que lo encabeza, pues decide volverse. Amenaza, si no, se puede volver contra el mismo rey de España y, por lo tanto, el mando católico les pone hasta los barcos, que son barcos guipuzcoanos infraídos en este momento. Y se prepara, una vez que saben que se va el ejército inglés, también ha podido haber algún soborno incluso francés, el ejército francés está libre y puede preparar junto con el franco-navarro, o sea, con los navarro-bearnés, pues una contraofensiva desde los lados de los Pirineos. Nos vamos acercando a la batalla de Belat, aunque no lo creáis. Bien, esto ocurre en septiembre y octubre. El 30 de septiembre el rey Juan III de Navarra, desde Donapaleu y desde San Palé, hace un manifiesto que no va dirigido a su reino, va dirigido a Castilla, a los señores de Castilla y en gran parte a los territorios más fundados, de que bueno, la usurpación ha sido un acto de fuerza ilegal y por lo tanto piden que no defiendan o no vayan en ayuda de Fernando el Católico. Por supuesto no surtirá mucho efecto. Bueno, en todo caso ya en octubre se produce la respuesta franco-navarra. El plan va a ser en este año, pero en 1516 va a ser el mismo y en 1521 va a ser el mismo, solo que la tercera triunfará. En estos dos primeros no. Consiste en la penetración de un gran ejército desde el norte, normalmente con dos frentes, y una sublevación simultánea de las villas del sur, de forma que es como dejar aislado en Pamplona al ejército español, ¿no? Bueno, en este caso, las dos cosas se hacen como muy desacompasadas. Los intentos de rebelión del sur son demasiado pronto porque el ejército tarda en estar en condiciones de pasar el Pirineo, ¿no? Entonces se sublevan Estella, que es donde triunfa, Tafalla, que es aplastada muy pronto, y una serie de fortalezas, pues Miranda, Murillo del Fruto, Santa Cara, de la zona media, de la zona alta media del río Aragón. Juan III penetra por Bajo Lori, en una hazaña militar, porque en esta época del año pasar con un ejército por ahí es prácticamente imposible, mientras que el grueso del ejército que dirige el Delfín, el futuro Francisco I, pues se queda en Baja Navarra, presiona por Baja Navarra
y también hacia la frontera guipuzcoana, sin penetrar. No obstante, la maniobra se desarrolla con lentitud y no es posible pillar por la espalda al ejército que a marchas forzadas se repliega desde Baja Navarra, donde ha quedado tras la marcha de los ingleses, y los ingleses en condiciones de inferioridad, ¿no? Bien, como no se le puede sorprender antes de que se refugie en Pamplona, pues lo que iba a ser una guerra relámpago, por decirlo de alguna forma, se convierte en una guerra de posiciones, que es un sitio, intentar conquistar Pamplona, donde no ha podido triunfar en la sublevación, porque el duque de Alba era muy buen militar, sabía lo que hacía y expulsó de la ciudad a todo el que podía capitanearlo, pues se convierte en un sitio. Para esto se toma los castillos más cercanos a Pamplona, el de Garaño, el de Amaiur, que va a permitir que tanto por Roncesvalles como por Amaiur llegue la artillería, y el de Tierras, que se conquistará hacia el 2022. Y es en ese contexto, porque enseguida se pone en marcha un ejército de socorro español desde Logroño, el rey está en Logroño, se ha situado en Logroño para dirigir las operaciones, y organiza un ejército de socorro en torno a Puente la Reina, fundamentalmente. Ese ejército de socorro, y lo enlazo un poco con el llamamiento que el rey de Navarra hace a los nobles castellanos de que no apoyen a Fernando el Católico, se lo encomienda al duque de Nájera, que es un noble antifernandino, un enemigo del rey, pero que en este momento, pues bueno, fruto de su confianza, el rey Fernando Católico lo designa jefe del ejército de socorro. Por lo tanto, no hay ninguna sospecha de que pueda haber eco en la aristocracia castellana, pues un apoyo al rey de Navarra, o por lo menos un no colaborar con el rey de Aragón, gobernador de Castilla. Bien, se hace un ataque de distracción para que este ejército no tenga tanta presión sobre el ejército que a su vez está sitiando Pamplona, y ese ataque de distracción se centra en Guipúzcoa. Ahora nos vamos a centrar un poco en eso porque es lo que va a explicar qué hacen los guipuzcoanos luego en Velázquez. Bien, por terminar un poco la secuencia, el día 27 de noviembre de 1512, es decir, antes de ayer, 500 años, se hace un ataque desesperado a Pamplona, lo encabeza la infantería y la caballería navarra, también con nacionales alemanes y con caballería francesa, pero que no consigue tomar la ciudad. Y a raíz de eso, con unos problemas terribles de abastecimiento, hay mucho hambre en la cuenca de Pamplona, esto provoca que el ejército franco-navarro, donde hay muchísimo mercenario, luego explicaremos la composición que tenía, se dedique a saquear toda la cuenca de Pamplona, todos los pueblos, y al final, pues prácticamente el rey haya de ser disuadido de que hay que volver a pasar los Pirineos para no quedarse atrapado en la Alta Navarra en el invierno e intentar volver en primavera con un nuevo ejército. Bien. El ataque francés contra Guipúzcoa se produce entre el 17 y el 20 de noviembre, veis, un poco antes de ese intento de asalto de Pamplona. La función fundamental es evitar que todas las tropas que están acudiendo desde los territorios vascongados, sobre todo a ese ejército de socorro, puedan hacer presión sobre el ejército franco-navarro que está en la cuenca. El ejército francés de la Purdi, que lo manda el señor de Lautrec, que es otro Foix, que tendrá mucho que decir en la guerra de Navarra y en la de Italia en el futuro, se compone de unos 10.000 infantes gascones y bearneses, 1.500 mercenarios alemanes, lansquenetes, y 400 jinetes, gendarmes, que son jinetes acorazados, y caballería ligera albanesa también. Bien, y 6 piezas de artillería. Como hemos dicho, el ejército inglés, ya se ha ido, barcos guipuzcoanos con tripulaciones guipuzcoanas y vizcaínas, y se planea hacer una operación de distracción para aligerar la presión sobre Juan III. Bien, Guipúzcoa se pone en pie de guerra, puesto que se va a invadir su territorio, y se hace la llamada de apellido. Yo no sé si en Guipúzcoa se llama exactamente así, pero bueno, sería la versión navarra de la movilización general de todos los hombres útiles entre los 16 y 60 años. Se habla de la capacidad militar de la provincia, porque Guipúzcoa es la provincia por excelencia, son unos 12.000 hombres. Lo que ocurre es que muchos de ellos están o bien en las armadas de mar, que han ido con el ejército inglés, o pues, en operaciones mercantiles, es lo que dicen, por lo menos desde Tolosa,
cuando explican un poco al rey cuál es la posición de la provincia. O sea, de los 12.000 prácticamente la provincia solo puede contar por la mitad. Los demás están por ahí. En Hondarribia hay 1.000, en Hondarribia estará la guarnición del castillo, que es infantería real, y luego estarán las milicias, empezando por la de la localidad, que tiene unos 400 soldados. Hay otra guarnición en Donostia, de 1.500 hombres. Luego está en Tolosa concentradas las milicias de la provincia, lo que puede movilizar unos 2.000, y en el resto de los valles interiores otros 1.500, más o menos. Entonces, las tropas que protegen Guipúzcoa de este ataque de dispersión, de distracción. Y se trata de contingentes mixtos, para explicarlo, porque la guerra en este momento es un poco compleja. Por un lado tenemos la infantería real, es decir, los que cobran directamente del rey, los soldados profesionales, para que nos hagamos una cosa, que están en las guarniciones de Donostia y de Hondarribia. Luego están las milicias locales, es decir, las tropas que movilizan las villas, y finalmente los séquitos nobiliarios, los nobles, esos medio ejércitos privados que tenían y que había sido la forma de lucha habitual en la Edad Media. Esto es interesante porque luego vais a ver la pugna que hay entre los séquitos nobiliarios de los parientes mayores y las milicias de las villas. Bien, esta es un poco el ataque contra Guipúzcoa. ¿Cómo se produce? Pues el 16 de noviembre, que era el miércoles, Lautrec, el señor Lautrec, penetra por el bajo Bidasoa con pocos soldados. Sabemos que lleva 1.500 lansquenetes alemanes. En este momento la infantería alemana es una máquina de matar, es decir, en el terreno de batalla no tiene competencia. O sea, los números no son solo números, es decir, 1.500 alemanes en campo abierto son invencibles. Caballería y artillería, como hemos dicho, 6 piezas. Se bombardea ese día Donosti, porque de Hondarribia pasan. Hondarribia tiene una posición que era una fuerza fuerte, iba a decir casi inexpugnable, pero es que en el año 21 la van a conquistar, por lo cual inexpugnable no era, pero muy costosa, porque prácticamente se convierte en una isla cuando sube la marea, y por lo tanto pasan por Hondarribia y directamente van contra Donosti. Bombardean la ciudad toda la mañana y acampan a 2,5 kilómetros más o menos, 2 leguas, media legua. Y el 18 de noviembre a Lautrec le llegan noticias de que efectivamente en Guipúzcoa se está movilizando todas las milicias guipuzcoanas y vizcaínas. Las vizcaínas vienen en su apoyo, ¿no? Así que el 19 de noviembre, que era viernes, el ejército francés se repliega, se produce alguna escaramuza, por lo que sabemos, en el que se captura parte del bagaje, que suele ser siempre la parte que más problemas tiene para replegarse, y el condestable de Castilla, que acudía con caballería en defensa de Guipúzcoa, pues se vuelve. Eso es algo de lo que se quejan mucho las autoridades provinciales guipuzcoanas que están en Tolosa. Que se le ha dicho al condestable que no hay peligro y se vuelve con la caballería. Bien, el 22 de noviembre, que era lunes, el ejército del Delfín, que también es otro cuerpo de ejército, no es el de Lautrec, que es otro también muy numeroso, hace algún amago de volver a invadir Guipúzcoa. Se acerca a Ustaritze con muchísima caballería pesada, con gendarmes. Y en Tolosa hay una serie de cartas, 2 cartas en concreto, que se conservan en el archivo de la Real Academia de la Historia, escritas de Tolosa este día, en el que dice que están solos ante el peligro, que si el Delfín penetra por el Bidasoa y luego quiere reunirse con el resto del ejército en la cuenca de Pamplona, recordamos que en la cuenca de Pamplona está el ejército de Juan III, tienen que pasar por Tolosa, es la única plaza que podría defender esa ofensiva, y pues aunque está defendida por el señor de Lazcao y por el capitán Corrales, pues no tienen tropas como para hacer frente a un ejército de esas dimensiones. Bien. Al final, esa invasión no se producirá porque incluso a Delfín también se le persuade que a estas alturas, ya casi en el invierno, pues no pueden iniciar una ofensiva sobre Pamplona por el frente guipuzcoano para llegar a la cuenca de Pamplona, donde está muy inundable. Es decir, la llegada de más tropas solo agudizaría los problemas de intendencia, ¿no? Bien. Y ya llegamos a la batalla de Belarque. Este es el contexto. Vamos a ver un poco cuál es la información coetánea, porque con el paso de las décadas, y no hace falta irse muy atrás, los acontecimientos se están distorsionando un poco porque se hace uso, vamos a decir, político de ello para favorecerse. Ya lo veremos luego un poco. Entonces, las fuentes que yo he barajado, digo yo, porque igual alguno encuentra algo más, pero son una carta de Fernando de Aragón, de
propio rey, de diciembre, no lleva el día, pero bueno, sí pone claramente diciembre, en el que relata a su embajador en Flandes todo lo que ha ocurrido los días previos. Tenemos también otra carta de Martín Agleria, que es un humanista que está en la corte española, pero que está bastante lejos y, por decirlo de alguna forma, aunque está bien informado, habla siempre de oídas, él no está cerca de los frentes de batalla. Tenemos el relato de Correa, que es un propagandista que va con el duque de Alba, que es el general español que está encerrado en Pamplona, que da muchos datos, pero es un propagandista, entonces pues, exagerará cosas. Seguramente pues, la actuación del señor que luego paga la edición de su libro, que es el duque de Alba. Luego tenemos una información sobre vacas, que esta parece más real, porque al fin y al cabo se trata de cosas muy periféricas a lo que es el tema militar, del monasterio de Velate, es decir, al día siguiente de la batalla de Velate, las tropas guipuzcoanas se comen 50 vacas, o mejor dicho, 49 vacas y un buey del monasterio de Velate. Eso con la promesa de pagarlo, eso sí. Pero eso origina una información en la que se toma testigo a los boyeros, a los pastores, que nos van a dar datos, entre ellos la fecha de cuando se produce el combate, porque nadie lo suele decir bien. En estas crónicas anteriores no precisan el día, que es de 1515, la investigación es de mayo de 1515, o sea, 2 años después o 3 de los acontecimientos. Y luego hay un memorial de 1518, y a eso me refiero un poco con el uso político que va a tener el combate de Velate en la propia Guipúzcoa, de los parientes mayores y de las juntas de la provincia, que son las juntas, hablando de quién tuvo protagonismo en ese combate y quién no. Bien. También, para que tengamos una foto completa de lo que está ocurriendo, el combate de Velate, protagonizado por los guipuzcoanos, es simultáneo a otra serie de ataques en la misma zona que protagonizan tropas navarro-belmontesas, que también están hostigando al ejército franco-navarro. Ahí sabéis que hay una parte de Navarra que apoya o que colabora con los invasores, que son los viamonteses, y que a la vez que los guipuzcoanos están en Velate, ellos están también en la misma zona peleando por el mismo objetivo. En un lado está el señor de Góngora, el señor de Esparza y el capitán Dona María, que consiguen batir y hacer presos a unos 300 gascones, y también el señor Doreta, que hace lo mismo con otros bearneses, también en la zona de Velate. Luego lo vemos un poco más. La fecha, uno de los pastores que le están entrevistando sobre el tema de las vacas, pues dicen que el combate fue un miércoles, y la captura de ganado fue al día siguiente, que era jueves. Esto nos pone que efectivamente miércoles solo pudo ser el 8 de diciembre. Luego lo veremos, el ejército deja la cuenca de Pamplona, 2, 3, la artillería va muy lenta, son cañones que pesan, algunos pesan 2 toneladas, ya veremos luego qué tipos de cañones son, y efectivamente pues el día 8 están en Velate intentando subirlos y encajar, porque el día 13 es cuando entrarán en Pamplona con los cañones recuperados. Es decir, tardaron tanto en ir como en volver prácticamente. Y los protagonistas del relato, que dejan claro todo el rato, son por un lado, los mercenarios alemanes a quienes se ha encomendado el traslado de la artillería francesa. Los cañones son franceses, pero los transportan y los escoltan mercenarios alemanes. Y por otro lado, los que se los quitan, porque no es en realidad un combate, son tropas guipuzcoanas al mando de Diego López de Ayala y el señor de Velázquez, aunque parece ser que protagonismo inicial lo tiene el señor de Lizao. Es decir, sería en este momento que los que lo consiguen son fundamentalmente tropas nobiliarias, aunque Diego López de Ayala es el capitán de la guarnición real de Hondarribia, o sea, tropas reales. El lugar, pues el relato, que yo creo que procede de los testigos de las vacas, lo dice: al tiempo que los franceses, levantando el real del campamento de Pamplona, perdieron la artillería cabe en el monasterio de Velate. Si habéis estado en Velate, aún se conserva ese monasterio, que es precisamente cuando el camino, que desde Lanz va más o menos suave, es cuando se empieza a empinar. Y evidentemente el contexto es el mejor pues, para salir corriendo cuando les atacaban. Y los del ejército de Su Alteza quitaron aquello. Este es un poco para que veáis la terminología que usan. Los franceses son los que llevan los cañones y el ejército de Su Alteza, los españoles llaman otros testigos, los que se la quitan.
El relato del propio rey es muy claro. Hay que suponer, a pesar de que Fernando el Católico pasa por ser muy maquiavélico y a veces pues, manipula las cosas, esto es lo que le escribe a su embajador en Flandes. Le dice: como iban con tanto desfavor y daño, algunos capitanes de infantería nuestros, naturales de aquel reino de Navarra, está hablando de los capitanes navarro-beamonteses, con alguna gente de los pueblos del mismo reino, es decir, tropas navarras que colaboran con los conquistadores, y alguna gente de la provincia de Guipúzcoa, que yo mandé salir contra los dichos franceses, alcanzaron la rezaga, la parte central final de ella, del ejército. Y en una parte mataron y prendieron 200 bearneses. Estos son lo que os he contado antes que hacen tropas navarras en la misma zona. Y en la otra parte mataron y prendieron un escuadrón de 400 gascones, también obra de navarros que colaboran con los invasores. Y ahora viene cuando relata lo de Velate, el propio rey, y estoy diciendo a los pocos días de haber ocurrido, en diciembre de 1512. Y más adelante, en la Sierra de Velate, no concreta dónde, alcanzaron la retaguardia de los alemanes. Esto confirma que efectivamente quien lleva los cañones son alemanes, que iban en la guarda de la artillería. Y poca gente de la dicha provincia, que se llama que es un pequeño contingente de guipuzcoanos, dieron en ellos y mataron a algunos de los dichos alemanes, de manera que les hicieron desamparar, esto confirma nuevamente de que se trata de un abandono de los cañones, toda la artillería que había metido en el dicho reino, que son 13 piezas. Es la única vez que se habla que son 13 y no 12. Bien, este sería el relato del propio rey, como digo, que se deduce en este plano medio tridimensional, que no se ve muy bien. En amarillo es el camino real, que no era un camino apropiado para el tránsito de la policía. Los cañones se hincan en el barro, aunque es una calzada de piedra, aún es visible, yo lo he recorrido muchas veces, aún es visible trozos que están por piedra, aunque la carretera lleva por otro lado y ese camino se ha ido perdiendo. Pues entre el Lanz y el monasterio de Velate es bastante suave, y van buscando la salida por Amayur, que es un castillo que ellos han conquistado hacia el 9 de noviembre, que les da paso por lo menos hasta lo que sería entonces Francia, ¿no? Y veis, por un lado, en azul, el trayecto que habían llevado las tropas guipuzcoanas desde Bajo Bidasoa, y por otro lado las navarras, que proceden más de la zona de la llanada de Ahuiz-Mumbier, sería la zona de los combates. En el relato de Correa, que os he dicho, que también escribe que es testigo no presencial, porque estuvo en el combate, pero que está en Pamplona, al lado del duque de Alba, pues dice que al llegar al ejército de socorro a Pamplona, el duque de Alba quería salir en persecución del ejército franco-navarro que se retiraba, pero los dos eran enemigos. El duque de Alba era pro-fernandino, el duque de Nájera enemigo del rey, y le dice el duque de Nájera que él con sus tropas no va detrás, aparte que es un ejército aún temible porque se retira en orden y es muy numeroso. Por lo tanto, lo que hace el duque de Alba es dar esas órdenes tanto a las milicias navarro-bearnesas como a las guipuzcoanas de hostigar al ejército en retirada. Bueno, hablan de que fue por la tarde, sería ese 8 de diciembre, el señor de Lizarzo con 300 lacayos. Lacayos son infantes, armados con alzones, ballestas, parece ser que son milicias, o desde luego no son tropas reales. Bien, habla también Correa de que los alemanes huyen tras disparar una pieza contra los guipuzcoanos, y el señor de Lizarzo arremete al grito de España, España, es un relato que cuenta él. Vamos, se ve que las piezas están sin protección. Es el momento que llega el señor de Verástegui y Lizarzo se persigue a los alemanes en retirada matando a algunos. En el relato ya habla de 1000, como habéis visto el rey habla de unos pocos muertos. 1000 muertos son muchos. Llega Diego López de Ayala, que es el comandante de la guarnición de Hondarribia, que también estaba, que ya se volvía con vizcaínos, y le hace miras a Pamplona para poder devolver las piezas. Se le llevan 200 caballerías y Ayala se vuelve a Hondarribia, ¿no? Y el lunes 13 de diciembre, eso también lo cuenta Correa, entran en Pamplona 500 infantes guipuzcoanos con las 12 piezas, son 4 grandes cañones, 2 culebrinas y 2 cañones, y 8 pequeñas. No se ponen de acuerdo si son sacres o son falconetes pequeños, en todo caso bastante pequeños. Como veis son 12, el rey hablaba de 13, y tras los guipuzcoanos con los cañones entraron 500 vizcaínos que habían acudido con López de Ayala y 600 alaveses que fueron con las acémilas, que también volvieron de escolta. Esto es lo que sabemos del relato de Correa.
Y para terminar, vemos un poco cómo apenas 6 años después el tema de Velate, esto es un poco lo que sabemos, pues empieza a utilizar como mérito, poco menos, en la lucha que está manteniendo, pues, no solo en Guipúzcoa, también en Vizcaya y en Álava, el antiguo predominio de la nobleza, de los parientes mayores, sobre el emergente poder de las villas que se articulan en torno a la junta de la provincia, ¿no? Los parientes mayores en el año 18 le van contando al rey que ellos fueron los protagonistas de Velate. Y dicen, lo mismo en las guerras, hablan de muchos méritos, pero lo mismo en las guerras de Navarra en el campo de Velate contra don Juan de la Vid, que Dios haya, porque para entonces el rey de Navarra ya ha muerto en el año 16, y su gente, cuando se le quitó la artillería, cosa que es un error, porque la artillería no era del rey de Navarra, era artillería francesa escoltada por alemanes, aunque habían acudido en ayuda del rey de Francia, pero no era una artillería francesa. ¿Qué más quisiera Navarra que tener una artillería de campo como esa? Eso no estaba a su alcance. Porque toda la gente común, es decir, está hablando de las milicias, de las villas, quiso huir y dejar a los franceses irse con la artillería. Pero algunos parientes mayores con sus aliados, esto de aliados pueden ser beamonteses, porque la correspondencia de los bandos navarros con los vascongados son los beamonteses son aliados de los oñacinos, Íñigo de Loyola es un oñacino, y los agramonteses son aliados de los gamboicos. Es decir, son las correspondencias entre los bandos navarros y los bandos vascongados. Y bueno, y ellos hablan de sus aliados, ¿no? Con sus aliados tuvieron el esfuerzo de tomar la delantera, donde después se esforzó la gente común y se les quitó la artillería a los dichos franceses y se dio las armas por sus altezas, primero a los parientes mayores y luego a la provincia, cuando el rey decide que los cañones figuren en los escudos de la provincia, pero ellos hablan de los nobles. Y a ese memorial, las juntas de la provincia empezaron a decir que la verdad que las destrucciones de estas incursiones francesas que las hubo lo padecieron las villas, sobre todo las de la zona del Bajo Bidasoa, y que la provincia fue la que movilizó las tropas, por la expresión padre por hijo, el apellido, y si los nobles participaron en la campaña fue porque eran pagados por las villas, es decir, los nobles son profesionales de la guerra, normalmente las milicias de las villas van encabezadas por capitanes que son nobles de la guerra. Entonces, esto es más o menos lo que sabemos de la hazaña de Velate, que como veis, pues no fue exactamente una batalla, y poco los datos objetivos, la información del momento, porque luego en los memoriales y en las historias de la provincia, sobre todo de finales del 16 y posteriormente, este hecho pasará a ser parte de la representación colectiva de la provincia, entonces se irá distorsionando, pero en realidad los hechos, que además las distintas fuentes con distintas procedencias coinciden, son estos. Entonces, bueno, yo ya daría por terminada la intervención sobre los famosos cañones y dejaría abierto un turno para lo que queréis preguntar u opinar. ¿De acuerdo? Has abundado y has hecho una descripción mucho más en profundidad, evidentemente, y argumentada, ¿no? Pero nuestro trabajo ha sido más un poquito divulgativo. A mí me interesa sobre todo no venir como navarro a dar repasos a nadie, porque estas cosas... Yo siempre, y lo pongo en el prólogo de mi libro, no soy partidario de sacar a la gente de su tiempo. Creo que es una gran injusticia de sacar a la gente del tiempo que vivió, que fue muy diferente al nuestro en todos los sentidos, y juzgado a los ojos del presente y de nuestra sensibilidad y de la importancia que damos nosotros a las cosas. Pero sí que me interesa, y lo decía al principio, los símbolos de identidad de los pueblos, elige cada uno como más cómodo se siente y más identificado. Pero la realidad de los hechos, y yo no sé si os han contado otra cosa, hace que sea más entendible, primero, porque los guipuzcoanos están ahí, pero también hay muchos navarros que están haciendo lo mismo. Que previamente hay una movilización en todo Guipúzcoa de una defensa de su propio suelo, que se ve involucrado también en la guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los cañones eran franceses y los llevaban alemanes. Los navarros, en general, aunque algunos se retiran con el rey, los más comprometidos, los que habían jurado durante el verano del 12 lealtad a Fernando el Católico, y cuando vuelve el rey, cambian, porque había sido un juramento forzado,
eso sobre ellos cae el crimen de lesa majestad, traición. Eso se pena con la muerte. Entonces muchos de ellos tienen que retirarse, se han mojado hasta aquí, y tienen que retirarse por el rey. Pero la mayoría de los navarros no se repliegan hacia el norte. Esos castillos de la zona media terminarán rindiéndose, porque para ellos es una decepción que el ejército se vaya sin tomar Pamplona. Posiblemente ni compartan la decisión que al fin y al cabo la toma el general francés, la Palís. Entonces, los navarros prácticamente se quedan en los castillos de la zona media, luego se rinden y son amnistiados. Eso es verdad. Entonces, en ese ejército en retirada van pocos navarros, pero concretamente en lo de los cañones no van ninguno. Los navarros que están en la zona de Velate están atacando a ese ejército en retirada. Y también guipuzcoanos. Entendiendo toda la situación y sus alianzas, pues tampoco están tan raros. No han venido de no sé dónde a... Y bueno, luego los sistemas de reclutamiento de la época. La gente de las villas no iba contenta a estas cosas, pero tampoco de las villas navarras cuando las montaron. Los campesinos bastante tenían con qué comer, pensaban en qué comer al otro día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Sí. La idea básica que hemos querido trasladar en el informe que hemos hecho ha sido que la batalla del Velate se ha magnificado siempre como una gran batalla y que se basaba fundamentalmente en el relato de Correa, que es un propagandista contra él. Nosotros lo que decíamos es que de alguna manera era, al retirarse las tropas en el puerto del Velate, con todo el frío y la nieve que había allí, los alemanes lo que hicieron es marchar. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a tener información, más información de lo que pasó en el debate de la que tuvimos hablado? ¿No hay más? Pues no es un relato que... Bueno, daros cuenta que desde el punto de militar, la captura de la artillería para un ejército, bueno, la artillería francesa en este momento es la mejor del mundo. Es la única, la de campaña, pues es la única que es capaz de disparar en marcha, es decir, es un elemento muy importante. La pérdida de los cañones no voy a decir que es un incidente menor. Son 4 grandes cañones que han tomado el castillo de Tiebas, que han batido Pamplona y otros más pequeños, O sea, la pérdida es importante. Lo mismo pasa en la batalla de Noailles, también vuelven a perder la artillería, en este caso son 10 grandes piezas de artillería. Pero tampoco es, para Francia no es el descalabro mundial. Es decir, desde el punto de vista militar no es un hecho que pueda tener tanta repercusión fuera de las fuentes que hemos visto. El rey católico, desde luego, se van a gloria, y desde luego para las milicias volver a entrar en Pamplona con los cañones, pues es la pena, Sobre todo cuando después va a tener un uso que ahora llamaríamos político, en el sentido de que a cambio de eso van a arrancar, en esa guerra que mantienen con los nobles de la provincia, van a poner al rey de su parte. Y los dos necesitan al rey para imponerse, al final se impondrán, como sabéis muy bien, las villas, marginando poco a poco a la nobleza. Entonces, documentación que puede haber sobre eso, pues aparte de estos relatos, fuentes navarras no se hacen eco, fíjate, por el proceso de las vacas, están más preocupados por las 50 vacas, que al final se pagan y todo, que mediante eso conocemos un poco quienes confirman un poco el relato de Correa, que se columpia en muchos aspectos de su libro. Hay informaciones que están muy distorsionadas, primero porque no acierta. El domingo no sé qué pasa allá y no era domingo, entonces no sabes muy bien cómo sitúa, Y efectivamente es el papel de propagandista. Y luego ya ves lo que hay en Guipúzcoa, los archivos empiezan a ser más profusos en documentación a partir de esta época. ¿Puede aparecer más? Sí, podrían aparecer en documentación privada, protocolos, alguna cosa de estas, pero como relato bélico, fuera de Correa, el relato del rey y Martín d'Angleria también, pero repiten muchas. Por el otro lado, yo lo que he visto de documentación francesa, que ahora es cuando estamos descubriendo, y porque puede haber a nivel europeo, no, claro, es un tema muy menor para ellos. Podrán aparecer, pero la que tenemos prácticamente coincide, salvo que luego esté magnificado o no, que se trata de los cañones, que es Velate, qué día es, que es contra los alemanes, que prácticamente no ofrecen resistencia,
que es de un pequeño grupo nobiliario que luego arrastra las tropas que han acudido a velarte por otra cosa, eso yo creo que coincide en todas. El relato, mucho más, para la época no vas a descubrir, si no tienes un golpe de suerte, que lo puede haber. Bueno, yo creo que yo resaltaría un poquito la tranquilidad con la que yo he observado a Cizurkil cómo ha reflexionado sobre su escudo, ¿no? Lo ha reflexionado con tranquilidad, sabiendo dejar a los historiadores hacer la historia y reflexionando un poquito en base a un sentimiento que se ha ido manifestando los últimos 200 años en nuestro país, ¿no? Y es un sentimiento, en esa contradicción de ver al pasado, ellos están manifestando un sentimiento, pues ya de ver con cierta pena lo que pasó en aquel entonces, que las personas que vivían en nuestro territorio, pues estaban dominados un poco por la política internacional, no estaban viéndose a sí mismos por la política internacional y por los intereses de los señores y de los reinos y tal, y en esas dinámicas pues no supimos encontrar un sitio en la historia, ¿no? Entonces, pues allí ponen aquel escudo y eso lo ponen en el 22 y pocos años después ya, pues en el 37, 36, finales del 36, cuando el primer gobierno del presidente Aguirre, pues ya deciden quitar los cañones del escudo, ¿no? Entonces va evolucionando, nos despertamos poco en ciertas dinámicas y la historia política de las mentalidades de Europa. Los vascos nos vamos incorporando poquito a poco, y en este municipio, pues perdido aquí en las faldas del Ernio, al borde del río Oria, pues en 1768, pues bueno, vamos a ver qué escudo ponemos, y cogen esto, y después de años, con toda naturalidad, pues ven lo que es la historia, ven lo que es la realidad actual, el sentimiento que tenemos, y deciden pues poner símbolos universales, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda. Sabemos que tenemos contradicciones en la historia, pero lo deciden libremente, con voluntad y con sentimiento de colectivo, de país y tal, y es eso. A mí me parece... Es una reflexión. A mí me parece muy bien. A mí me habéis pedido que os cuente lo que pasó, y os lo he contado, pero a mí me parece muy bien. Y de hecho, pero lo que sí quiero, porque hay tendencias historiográficas actuales que hacen un relato demasiado falto de matices, en el que presentan a los navarros en bloque con unas actitudes y a las que quedan otras actitudes históricas muy afeadas. Y yo no creo que ni la actitud de los navarros, es decir, los guipuzcoanos juegan un papel en la batalla de Durango, pero yo he insistido en que hay navarros que están haciendo lo mismo. Que no se viva esto como un drama, como un etnocidio interno, ¿no? Es decir, bueno, pues la gente está jugando el papel que se le toca en ese momento, la gente se comporta en su mundo, con los valores de su mundo y en las posibilidades que le ofrece su mundo, ¿no? Estas son las posibilidades que tenía la población de aquel momento, y no me gustaría pues que esas visiones maniqueas de buenos y malos que hay en un relato actual, hay varios, porque hay relatos para todo, pero pues yo creo que al no definir de más bien también los colores de los navarros, pues hacen que actitudes de otros territorios, también de Euskal Herria, parezcan a la vista de la gente actual como un poco inexplicables. Yo relato que Navarra tampoco tuvo un comportamiento homogéneo, fue cambiante a lo largo de esos 17 años, y eso hace que bueno, pues el resto de los vascos tampoco tengan un papel tan contrastado frente a eso. Si no hubiera sido casi, la guerra de Navarra hubiera sido casi una guerra civil en términos actuales. De todos modos, es evidente, y habéis recalcado mucho, es evidente que con la mentalidad de una persona del 2012, hacer un vuelo en el tiempo y ponerte con la mentalidad de una persona de 1512 es prácticamente imposible. Es muy difícil, por los valores, el sentido de la vida, son muchas cosas que ahora pensamos de una forma y se nos hace increíble pensar que pueda ser de otra forma, de lo que es el valor de la vida misma, el valor de muchas cosas. Pero
Nosotros en este proceso lo que hemos insistido, sobre todo conscientes de lo que dices tú, hemos insistido en que se ha hecho una utilización de símbolos, una utilización simbólica de una serie de elementos, los cañones en este caso, y nosotros lo que queremos es tener otros símbolos. Es decir, eso ha sido simplemente, ¿no? Sabiendo, ahora sabemos todavía más claro lo que pasó, lo que no pasó, pero nosotros hemos hecho eso, hemos cambiado, hemos dejado de utilizar un símbolo para utilizar otro símbolo. No hay más. De todas formas, yo ahora estaba pensando conforme hablabas, me acuerdo, me estaba recordando un poco el escudo de Navarra, ¿no? Con sus cadenas y su diamante y tal. Parece ser que la explicación del origen del escudo no es el que se viene diciendo de la batalla de las Navas de Tolosa y tal, que parece ser que esa explicación ya es del siglo XV, muy tardía, y parece ser que se usó el anterior incluso, ¿no? Y además no viene por esa fuente y tal. Pero imaginaros que esa explicación prospera y la población musulmana de Navarra pues, se dispara en el próximo siglo, ¿no? Pues seguramente ese símbolo que responde a unos valores de una época, ya digo que no es verdad, pero la explicación oficial, pues habría que cambiarlo con una nueva sensibilidad, porque los símbolos simbolizan identidades o sentimientos, cambian las identidades, cambian los sentimientos, tienen que cambiar los símbolos, ¿no? Entonces, bueno, de esos hay un montón. Y en general, muchos de estos elementos, que no sean pues, los que habéis puesto vosotros, que son universales y tal, ¿no? Suelen ser casi todos fruto de un mito. Si tú escarbas un poco la realidad histórica, empiezan los matices, ¿sí? Todos estos de cabezas de reyes moros o muertos y tal. De lo que se deduce que los grandes imperios, desde hace siglos ahora, en alguna medida cortocircuitan el desarrollo de los pueblos que son minoritarios y los que tienen posibilidades de machacar, ¿no? Si tuviésemos el túnel del tiempo, sabríamos mejor, como decía Eduardo, si se podría saber algo más de la batalla de Velate, pues podríamos saber más. Ya se ocuparía alguien también de tergiversar o manipular, aun a pesar del túnel del tiempo, ¿no? Pero llegados a la situación actual, yo, centrándome un poco, creo que es Kurlansky en un libro La historia vasca del mundo, algo así, que dice que los vascos no tienen un estado porque nunca se han puesto de acuerdo. Que a fin de cuentas, oñacinos gamboinos, agramonteses viamonteses, y en el transcurso de la política actual, si no nos ponemos de acuerdo, es pues por algo y por, no sé, por concretar igual en el aspecto ideológico político, qué diferencia había en aquel momento, digamos, entre agramonteses y viamonteses, escalas sociales, formas de vida, agrícola, industrial. O sea, ¿había algo que les diferenciaba en sí o es que la política de divide y vencerás siempre ha funcionado? Has puesto la pregunta del millón. En realidad aún no sabemos si detrás de los bandos hay programas políticos o programas que ahora llamaríamos políticos. No sabemos si los viamonteses son simplemente anti-agramonteses y los agramonteses anti-viamonteses, ¿no? Sabemos que el proceso de neofeudalización y de la aparición de dos partidos nobiliarios que arrastran al resto de la sociedad posteriormente es un proceso que en este momento se está dando en toda Europa, también se ha dado en Castilla, por supuesto se ha dado no hay una explicación muy clara, ¿no? Se debilitan a final de la Edad Media los poderes monárquicos y bueno, aparecen grandes poderes nobiliarios, grandes ligas nobiliarias con grandes lazos de endogamia, de intereses económicos, de odios familiares en todos los sitios, hasta que estos reyes muy autoritarios van poniéndolos al servicio del nuevo Estado moderno, ¿no? Que eso triunfará pues, en monarquías autoritarias que luego generarán identidades nacionales. Francia pues, se convertirá en un Estado-nación y España también, a pesar de que en un origen no eran naciones propiamente dichas desde el punto de vista cultural. Entonces, en Navarra, una explicación podría ser que con el descalabro, con la caída demográfica de la Baja Edad Media, a raíz de la peste negra, pues la clase nobiliaria, que al fin y al cabo vive de lo que consigue sustraer a las clases productoras, a la campesina, pues hay menos campesinos, hay menos recursos y entran en pugna por unos recursos que son escasos, ¿no? Y empiezan pues, a vivir a costa del Estado, que es a vivir a costa de la guerra, y a
pugnar por el dominio del campo, ¿no? En el caso de Navarra, eso se traduce en dos bandos que pueden utilizar una cuestión dinástica como un motivo más de enfrentamiento, pero los bandos están dibujados antes de la cuestión dinástica. Es antes de que el príncipe de Viana y su padre pues, tengan la desavenencia y tal, ¿no? Tienen una implantación territorial bastante acusada, a pesar de que en todos los territorios hay representantes del otro bando. Tal vez porque, bueno, pues al final yo estoy enfrente de donde está mi enemigo, me importa cómo se llamen, ¿no? Y sí que hay para estudiar algo más que sus relaciones matrimoniales, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Y además en Navarra muy corto, porque la documentación durante ese periodo de la guerra civil pues es muy escasa. En parte porque funcionan dos administraciones en condiciones de guerra, y en parte porque lo que llamaríamos el archivo de gestión de los reyes pasó con ellos al otro lado de los Pirineos y perdimos la pista hace unos siglos donde ya podía terminar. Pero en todo caso, reconstruir si detrás de los bandos hay un programa político fuera de sus aliados transfronterizos, que los hay. El príncipe de Viana, cuando se escapa de Navarra huyendo de su padre, se refugia ¿dónde? En Guipúzcoa, que es donde están sus aliados, ¿no? Y vamos, eso es clarísimo. Y luego, pues a nivel microlocal en los valles habría que ver por qué unos nobles eran agramonteses y otros viamonteses. Pero lo poco que conocemos de programas políticos, incluso con unos reflejos hacia el presente muy sugerentes, hay que situarnos en esa época, provienen de los viamonteses. Son los primeros que piden la reintegración a Navarra de Álava y Guipúzcoa, por ejemplo. A los agramonteses nunca les hemos visto decir nada de eso. Y el único proyecto de creación, de dar una entidad política a todos los territorios vascos de la vertiente sur, todo lo que sería Euskal Herria peninsular, procede también de ese ámbito, de Fortún García de Orduña, de Ercilla, que es Bermearra, que formula la creación de una chancillería vasca, prácticamente. Eso en 1521, se lo dice al emperador en Flandes. Mira, Pamplona, por los territorios vascos, que se regalían de la de Valladolid. Eso viene todo del otro lado. Es lo más parecido a un programa político que yo he visto. Desde el punto de vista de clase, los dos bandos son lo mismo. Y de hecho lo ves cuando surge la Guerra Civil Castellana. Que eso también incluso habría que estudiar lo que pasa. Por qué se alinean las villas en dos grupos antagónicos y se andan matando. O sea, no se mataban solo en Velate. Es que luego se matan a los pocos años en el Bajo Bidasoa entre ellos. Rentería, Donostica, por ahí. Bueno, pues, si veis, en dos batallas del año 21, de los alineamientos nacionales que llamaríamos ahora y de clase son un poco raros. Los agramonteses independentistas navarros en Villalar están luchando por sus parientes, los nobles castellanos, contra los comuneros, que para ellos son unos rojos, dirían. Y los comuneros en Noain están en el ejército real, en el ejército imperial, luchando contra los navarros. Es decir, se producen unos cruces entre pugnas que ahora llamaríamos nacionales, de distintas identidades o estados, que los alinean de una forma, y después hay alianzas de tipo social. Es decir, Francisco I se empeñó en que los independentistas navarros, los legitimistas que llamamos nosotros, se aliaran con los comuneros por aquello de un enemigo común. Fue imposible. ¿Por qué? Porque los líderes agramonteses son nobles y ellos se identifican con los nobles castellanos, no con los comuneros. Y no hubo forma de ponernos de acuerdo, por mucho que lo intentó. Claro. O sea, quiere decir que, para que veas que los bandos en realidad es la misma clase social. De lo que se deduce que a los agramonteses, pues, siempre se ha visto, bueno, lo que he oído y lo que como que eran más los defensores del Estado navarro que los viamonteses. En este momento sí, pero 50 años antes son los traidores que no defienden la legitimidad. Por eso quiero decir que muchas veces se tipifica. Sí, se simplifica se todo. simplifica una cosa y dices, sí. ¿quiénes serán los defensores? Los agramonteses. Pero queda por explicar por qué los villanos de 1451 son los héroes de 1512 y al revés. ¿Qué ha pasado en esos 50 años? No lo sabemos, porque es un tema que tampoco se ha tratado mucho. Pero que, para que veas que eso hay que matizarlo, y desde luego película de buenos y malos, no. Lo que sí que sabemos es que el conde de Medellín tuvo una protección muy grande y unos refugiados muy grandes dentro del reino de Castilla, o estuvo mimado.
mismo pasa con el mariscal de Navarra, ¿eh? El mariscal de Navarra está casado con la hija del duque de Alburquerque y se casa en Zaragoza y sus padrinos son los reyes católicos. Es decir, vamos a mirar con lupa todo. Claro. Daros cuenta después, poniéndoos aquí, en este momento, la nación es la nobleza, es decir, los que tienen tiempo para pensar, los que tienen tiempo, porque no tienen que ir al campo, es decir, tienen formación. La intelectualidad navarra se forma sobre todo en Francia en esta época, en Francia y en Bolonia. Luego se les obliga a ser educados en Salamanca y en España, ¿no? Sobre todo con Felipe II. Pero bueno, la intelectualidad que quería sobrevivir en un reino, imaginaros también, y estoy haciendo un poco el abogado del diablo para que veáis que las posturas no pueden ser maniqueas, si desde luego Navarra quiere pervivir como reino en una Europa que se está polarizando, donde los reinos pequeños no pueden ser completamente independientes, tienen que elegir áreas de influencia de las grandes potencias, como ha pasado en la Guerra Fría, por ejemplo, pues desde luego a la intelectualidad navarra le podía dar mucho más miedo Francia que España. Porque desde luego, desde el principio, desde Carlos I, España se va pareciendo mucho a lo que ahora sería la Unión Europea. Es decir, el primero que no habla el idioma es el rey. Son estados, cada uno por un lado, con su lengua, sus tradiciones, tal. En cambio, Francia está, desde el reinado anterior, está avanzando hacia el centralismo político y hacia el autoritarismo del rey muchísimo más deprisa que lo hará España. Entonces, desde arriba, y me pongo un poco al conde de Lenin, Francia daba mucho miedo también, daba mucho miedo en este momento, como para aceptar caer también de su área de influencia. Porque habría que ver, claro, la historia no conoce la goma ni tenemos laboratorios, pero desde luego no hubo predestinación, es decir, no ahí se pudo ganar militarmente, las negociaciones diplomáticas pudieron caer por el lado del legitimismo, tal. Bueno, al final cayó, fue como fue, pero podía haber ido por otro lado. ¿Qué hubiera sido? Pues no lo sabemos. Hay que tener en cuenta que en este momento los grandes espacios políticos están buscando fronteras naturales también. Pirineos, Alpes, Rin. España, pues la península. Terminará comiéndose a Portugal, no tardará mucho. Entonces, independencia a la andorrana, pues en Navarra no podía ser, porque en Andorra no se va a ningún sitio, vas por Andorra, no pasa a ningún lado. Pero Navarra estaba ahí de vuelta, tenía que caer la manzana de algún lado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo percibía así la élite navarra, de que al final había que elegir ámbitos, unos eligieron uno y otros otro. Pues en parte igual sí. También es verdad que el conde de Lenin se arrepintió varias veces de haber colaborado con la conquista y se echó atrás varias veces. En el año 16 se implicó hasta el cuello. Le salvó su cuñado, porque en Flandes hay documentos que pone que le decía cortarle la cabeza por lo que había hecho. Había subido Pamplona. Y otros tantos también en el año 21. Pero al final pues tenía los intereses donde los tenía, ¿no? Pues nada. Indure badi desastroso neandik etortzatik hemos tenido un privilegio, de verdad, escucharla. Eta gainera izan dugun gintarekin, Juancho Agirre Mauloren gintarekin, nik uste, benetan, merezi zuen ordu betetxo bat izan dut. Eskerrik asko da noit, eskerrik asko zuen.